Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo Storytime, y pónganse cómodas y cómodos, prepárense un café o un té, porque el video de hoy es especial y va a ser largo. Hoy les voy a contar la historia más extraña, increíble y aterradora de toda mi vida. Mi nombre es Mariana, y esto que les voy a relatar es algo que me guardé por muchísimo tiempo en lo más profundo de mi mente. Al principio, ni siquiera yo misma quería aceptar que había pasado. Pensaba que había sido una alucinación por el cansancio, un sueño lúcido o incluso que había perdido la razón por un momento. Sabía que si se lo contaba a alguien, me iban a tildar de loca. Nadie te cree cuando dices que viste algo de otro mundo. Pero los años han pasado, he investigado, he analizado cada segundo de aquella noche, y siento que es el momento perfecto para compartirlo con ustedes. Prepárense bien, porque esto parece sacado de la película de ciencia ficción más intensa, pero me pasó en la vida real, me dejó cicatrices invisibles y me cambió la forma de ver el universo para siempre. Para que entiendan bien cómo sucedió todo, necesito ponerlos en contexto. Todo ocurrió hace un par de años. Yo vivía en una pequeña y pintoresca ciudad que llamaremos Villa Clara, ubicada en medio de una zona de montañas muy altas y boscosas en México. Es un lugar verdaderamente hermoso durante el día, lleno de pinos gigantes, cascadas escondidas y cabañas de madera. Pero de noche, la historia es completamente diferente. Las carreteras están rodeadas de barrancos, casi no hay alumbrado público y la neblina suele bajar tan espesa que a veces no puedes ver ni a 2 metros por delante del cofre de tu auto. En ese entonces, y hasta la fecha, me dedico a un negocio de artículos y detalles personalizados. Hago desde invitaciones, recuerdos para eventos, hasta grabados especiales. Ese día en particular, había estado trabajando bajo muchísima presión. Me habían hecho un pedido gigante para una convención familiar en un pueblo vecino, a unas 3 horas de camino bajando la sierra. Había pasado las últimas 48 horas casi sin dormir, imprimiendo, empacando y asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. Hice la entrega por la tarde. Todo salió de maravilla, la clienta quedó encantada, y después de cenar algo rápido en ese pueblo, decidí emprender el viaje de regreso a casa. Eran cerca de las 11 de la noche cuando tomé la carretera federal. Sabía que iba a ser un viaje pesado, pero la satisfacción del deber cumplido me daba energía. Iba manejando mi camioneta, una de esas camionetas de trabajo viejitas pero súper aguantadoras, escuchando música a todo volumen en la radio. Cantaba a todo pulmón para espantar el sueño mientras tomaba las curvas cerradas de la montaña. Las primeras 2 horas transcurrieron con total normalidad. El clima estaba extrañamente despejado para ser esa época del año. A través de la ventana podía ver un cielo nocturno espectacular, tapizado de estrellas, sin una sola nube. Todo parecía tan pacífico que bajé un poco el cristal para dejar entrar el aire helado de la sierra y mantenerme alerta. Fue exactamente a la 1:45 de la madrugada cuando el ambiente cambió. No fue un cambio gradual, fue repentino. Empecé a sentir una pesadez extraña en el aire, como la presión que se siente en los oídos justo antes de que caiga una tormenta eléctrica muy fuerte. El vello de los brazos se me erizó y sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. De repente, la música de la radio se distorsionó. Empezó con un crujido leve, luego la voz del cantante se volvió lenta y grave, hasta que la señal se perdió por completo y fue reemplazada por una estática ensordecedora. Traté de cambiar de estación, giré la perilla del volumen, presioné todos los botones, pero el estéreo estaba completamente trabado. Segundos después, el tablero de la camioneta se volvió loco. Las agujas del velocímetro y del medidor de gasolina empezaron a saltar de un lado a otro. Las luces interiores parpadeaban frenéticamente, y luego, los faros delanteros comenzaron a perder intensidad.
Pasaron de iluminar brillantemente la carretera a convertirse en dos luces amarillentas y débiles, hasta que, con un pequeño chasquido, se apagaron por completo. Me quedé a oscuras yendo a 80 kilómetros por hora en una carretera de montaña. Pisé el freno a fondo, derrapando un poco sobre el asfalto frío, logrando orillar la camioneta justo en el borde de un acotamiento de terracería. El motor tosió un par de veces, hizo un ruido metálico extraño y se apagó. El silencio que siguió fue absoluto y abrumador. En el bosque, normalmente escuchas grillos, búhos o el viento moviendo las ramas de los pinos. Esa noche, no había un solo sonido. Era un silencio denso, como si el mundo entero hubiera puesto pausa. Saqué mi teléfono celular del bolsillo rápidamente. Iba a encender la linterna y tratar de marcarle a mi familia o al seguro del auto. Cuando miré la pantalla, el indicador de señal mostraba una X roja. No había servicio. Pero lo que más me aterró fue ver la batería. Antes de salir del pueblo estaba al 100%, ahora marcaba un 3% y, mientras lo miraba, bajó al 1% y la pantalla se fue a negros. Todo dispositivo electrónico a mi alrededor estaba muerto. Estaba tratando de calmar mi respiración. Me dije a mí misma, tranquila, Mariana, es solo una falla del alternador o un cortocircuito mayor. Espera en la camioneta a que pase algún otro vehículo y pides ayuda. Decidí quedarme dentro, con los seguros puestos. Hacía mucho frío afuera y no quería arriesgarme a estar completamente sola en la oscuridad. Pasaron unos 10 minutos que se sintieron como 10 horas. Estaba recostada en el asiento, mirando la oscuridad frente a mí, cuando noté que las copas de los árboles frente a la carretera empezaron a iluminarse. Al principio pensé que por fin venía un camión de carga por la curva, pero la luz no era amarilla ni blanca, y no venía de frente. Era una luz de un tono azul eléctrico, casi ultravioleta, y venía directamente desde arriba. El resplandor se hizo más y más fuerte, iluminando todo el bosque a mi alrededor como si fuera de día, pero con ese tono azulado y real. Traté de mirar por el cristal del parabrisas hacia el cielo. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que me dolió el pecho. Flotando justo encima de la carretera, a unos 30 metros de altura, había un objeto descomunal. No era un avión, no era un helicóptero. Era una estructura perfectamente circular, inmensa, hecha de un metal que no reflejaba la luz, sino que parecía absorberla. Era liso, sin ventanas aparentes, sin alas, sin motores visibles. Y lo más perturbador, estaba completamente estático en el aire, desafiando toda ley de la física, y no hacía el más mínimo ruido mecánico. Lo único que emitía era un zumbido de muy baja frecuencia, una vibración profunda que hacía temblar los vidrios de la camioneta, el volante y el agua de la botella que llevaba en el portavasos. Sentía esa vibración en mis muelas y en mis huesos. Quise abrir la puerta para salir corriendo hacia el bosque, pero mis manos no me respondían. Estaba paralizada por un terror primitivo, un miedo tan profundo que bloqueaba mis músculos. De pronto, desde el centro de la parte inferior de ese inmenso disco, un haz de luz azul mucho más concentrado y brillante descendió como un pilar y envolvió por completo mi camioneta. En cuanto esa luz me tocó, todo cambió. Sentí un calor extraño, no quemaba, pero era como si la temperatura de mi sangre hubiera subido de golpe. Inmediatamente después, perdí la sensación de peso. La gravedad dejó de existir dentro de la cabina. Mi libreta de apuntes, una pluma, unas monedas y yo misma, empezamos a flotar. Estaba literalmente suspendida en el aire, arañando desesperadamente el tapizado del techo y el volante para tratar de anclarme a algo. Grité con todas las fuerzas de mis pulmones, un grito de auxilio que nadie en la tierra iba a escuchar. La luz se volvió tan brillante que me quemó las retinas, sentí una presión insoportable en las sienes,
como si mi cabeza fuera a estallar, y de repente, la nada. Todo se apagó. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Volver en sí fue un proceso lento y doloroso. Lo primero que sentí fue un frío cortante y metálico en la espalda. Abrí los ojos poco a poco. La luz a mi alrededor era blanca, purísima, como la luz de un quirófano pero mucho más suave, sin lastimar la vista. No estaba en mi camioneta. No estaba en el bosque. Estaba acostada boca arriba sobre una especie de mesa o plancha metálica que estaba suspendida a medio metro del suelo, sin ningún tipo de soporte visible. Me senté de golpe, mareada, con fuertes náuseas y una punzada terrible en la base del cráneo. Empecé a observar mi entorno, temblando incontrolablemente. La habitación en la que me encontraba era enorme y completamente circular. No había esquinas. Las paredes estaban hechas de un material que parecía un cruce entre titanio y cerámica pulida, de un color gris perla brillante. No había focos en el techo, la luz parecía emanar directamente de las paredes y del suelo, sin crear una sola sombra en todo el cuarto. Revisé mi cuerpo. Tenía mi ropa intacta, pero sentía la piel extraña, como si me hubieran dado un baño químico y me hubieran secado al vacío. Alrededor de la habitación había otras planchas metálicas idénticas a la mía, pero estaban vacías. No había instrumentos médicos, ni cables, ni pantallas con números. Todo era minimalista hasta un punto extremo y aterrador. Me bajé de la plancha. Mis botas tocaron el suelo, que también se sentía extraño, un poco acolchado a pesar de verse completamente sólido. La gravedad allí se sentía diferente, mis movimientos eran un poco más ligeros, como si pesara unos 10 kilos menos. Caminé hacia lo que parecía ser la única salida, un arco en la pared sin puerta. Al acercarme, la superficie sólida del muro simplemente se deslizó hacia los lados sin hacer un solo ruido, como si el metal se derritiera y se abriera paso. Crucé el umbral y entré a un pasillo inmenso y curvo. Era tan largo que no podía ver el final. Decidí caminar hacia la izquierda, pegándome a la pared, respirando lo más despacio posible para no hacer ruido. El aire allí adentro era distinto. Era demasiado limpio, no olía a nada en absoluto. No había polvo, ni olor a humedad, ni olor a metal. Era como respirar agua destilada. Mientras caminaba, fui asomándome por otros arcos abiertos. Vi cosas que mi cerebro apenas podía procesar. Pasé por una sala gigantesca que parecía un invernadero botánico de pesadilla. Había cilindros transparentes que iban del piso al techo llenos de un líquido verde brillante, y dentro de ellos flotaban especímenes de plantas gigantescas que jamás había visto en ningún libro de biología. Plantas con hojas translúcidas, raíces que parecían venas palpitantes y flores que emitían su propia luz bioluminiscente. Más adelante, vi una sala que parecía un centro de control cartográfico. Había esferas de luz suspendidas en el aire que proyectaban hologramas de sistemas solares, galaxias y constelaciones girando lentamente. Me detuve un segundo a mirar fascinada, dándome cuenta de lo insignificantes que somos. Pero mi fascinación duró muy poco. El sonido de pasos se acercaba. Bueno, no eran pasos exactamente, era el sonido de un roce muy sutil contra el suelo. Me pegué a la pared, conteniendo la respiración, y me asomé por el borde del arco hacia una intersección del pasillo. Fue entonces cuando los vi por primera vez. Eran 3. Venían caminando por el pasillo central, deslizándose más que caminando, casi flotando a unos milímetros del suelo. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Eran entidades altísimas, estimo que medían entre 2,5 metros y casi 3 metros. Su complexión era extremadamente delgada, casi esquelética, pero sus movimientos transmitían una fuerza y una elegancia imponentes. Llevaban puestos trajes oscuros,
de un color gris carbón o negro mate, que parecían una segunda piel, como trajes de buzo futuristas que cubrían cada centímetro de su cuerpo desde los pies hasta el cuello. La cabeza de estos seres era ligeramente desproporcionada, más grande que la de un humano normal, en forma de lágrima invertida. No pude ver sus rostros, su piel ni sus ojos. Llevaban puestos unos cascos o visores completamente translúcidos, como cristales polarizados de obsidiana, que les cubrían la cara por completo. Me quedé congelada en mi escondite, rezando a todo lo que conozco para que pasaran de largo. Pero justo cuando estaban a unos 20 metros de mi posición, los tres se detuvieron al mismo tiempo, en perfecta sincronía, como si compartieran una sola mente. El del centro giró lentamente la cabeza en mi dirección. No hizo ningún gesto, no levantó un arma, no hizo ruido. Pero de pronto, sentí un dolor agudo en el centro de mi frente. Fue como si alguien hubiera clavado una aguja de hielo directamente en mi cerebro. Y entonces, escuché su voz. No fue un sonido en el aire. Las palabras se formaron directamente dentro de mi cabeza. Era una voz sin género, sin acento, fría, metálica y resonante. Sujeto fuera del área de contención. Anomalía en los sedantes. Observación pausada. No intentes resistir, no hay peligro físico. El eco de esa transmisión mental me hizo caer de rodillas, agarrándome la cabeza. El dolor era intenso, pero el instinto de supervivencia animal que todos llevamos dentro me hizo reaccionar. Entendí una cosa con absoluta claridad: yo no iba a ser la rata de laboratorio de nadie. Sabía que, si me quedaba ahí, si dejaba que me llevaran a otra mesa de exploración, tal vez nunca más volvería a ver mi casa, a mi familia, ni volvería a pisar la tierra. Me levanté ignorando el dolor y el vértigo. Giré sobre mis talones y empecé a correr por el pasillo en la dirección opuesta con todas las fuerzas que me daban las piernas. Las suelas de mis botas apenas hacían ruido en ese piso extraño. Escuché otro mensaje telepático detrás de mí, esta vez más imperativo, más pesado: detente. El protocolo no está completo. Cada vez que mandaban ese mensaje, sentía una ola de presión invisible que intentaba frenarme, como si estuviera corriendo en contra de una corriente de agua muy fuerte, o a través de aire denso y pesado. Me costaba trabajo respirar, pero la adrenalina estaba a tope. Tomé un desvío hacia la derecha, luego otra vez a la izquierda, perdiéndome en el laberinto de la nave. Las puertas se abrían a mi paso y se cerraban detrás de mí, pero sentía que ellos sabían exactamente dónde estaba en cada segundo. No estaban corriendo, no sentía prisa en su persecución, ellos sabían que yo no tenía a dónde ir. Llegué al final de un pasillo ancho que terminaba en una sala circular gigantesca, la más grande que había visto hasta el momento. En el centro de esta sala, había una enorme ventana en el piso. Corrí hacia ella para ver si podía encontrar una salida, pero lo que vi me rompió el espíritu por un momento. Al mirar hacia abajo a través del cristal grueso y transparente, no vi el bosque de Villa Clara. Vi la curvatura del planeta Tierra. Vi el azul profundo de los océanos, el blanco de las nubes en espiral y la inmensidad negra del espacio infinito salpicada de estrellas, sin el filtro de la atmósfera. Estábamos orbitando el planeta, o quizás alejándonos de él a una velocidad increíble. El vértigo espacial casi me hace vomitar. Me di cuenta de lo lejos que estaba de casa, de lo frágil que era mi existencia en ese momento. Me aparté de la ventana, llorando de pura desesperación, golpeando las paredes lisas buscando algún panel oculto, algún botón de emergencia. Fue entonces cuando noté una plataforma en una esquina de la sala. Era un disco metálico ligeramente elevado sobre el suelo, rodeado por un anillo de luces azules que parpadeaban en una secuencia rítmica. A un lado de la plataforma había un pequeño zócalo con símbolos extraños que brillaban. Mientras la miraba,
Un pequeño objeto metálico, como un dron cilíndrico de inspección, flotó hacia la plataforma, descendió sobre ella y, en un destello de luz azul cegadora acompañada de un chasquido eléctrico, simplemente desapareció. Era un sistema de teletransportación. Y por el color azul de la luz, deduje que era la misma tecnología que usaron para subirme a la nave. Tenía que ser mi salida. Tenía que ser el rayo que me regresara a la superficie. Me preparé para saltar hacia la plataforma, pero justo en ese instante, la pared corrediza de la sala se abrió por completo. La figura alta, el ser que me había hablado telepáticamente, entró en la habitación. Estaba a unos 15 metros de distancia. Esta vez no se detuvo, empezó a avanzar hacia mí extendiendo un brazo largo y delgado, con manos que parecían tener solo 4 dedos largos y articulados. El ataque psíquico fue brutal. Sentí como si una tonelada de peso cayera sobre mis hombros. Mis rodillas se doblaron y caí al piso. La voz en mi cabeza era ensordecedora, como 1000 campanas sonando al mismo tiempo: no debes partir. Retorna al área de éxtasis. Me estaba aplastando con su mente. Mi visión empezó a nublarse, veía manchas negras. Pensé en mi mamá, en mi negocio, en mi cama, en el olor a pino del bosque, en todo lo que me anclaba a mi humanidad. Reuní la poca fuerza de voluntad que me quedaba en el cuerpo, me apoyé sobre las palmas de mis manos, me impulsé hacia adelante y me lancé de cabeza, rodando sobre el suelo liso, hasta caer exactamente encogida en el centro de la plataforma circular. El ser hizo un gesto rápido con la mano, como intentando agarrarme a distancia, pero fue tarde. Escuché el sonido de las turbinas de energía cargándose, los símbolos alrededor de la plataforma brillaron con una intensidad feroz. Cerré los ojos y me abracé a mí misma, en posición fetal, esperando que esa máquina me regresara a casa y no me desintegrara en el espacio vacío. Hubo un destello de luz azul tan brillante que lo vi a través de mis párpados cerrados. Sentí una descarga eléctrica que me erizó cada vello del cuerpo, un tirón brutal en las entrañas que se sintió como si me arrancaran el alma y la volvieran a meter a la fuerza, el sonido ensordecedor del viento huracanado zumbando en mis oídos y luego, la gravedad de la tierra tirando de mí de golpe. El impacto fue violento. Caí de espaldas, a plomo, desde un par de metros de altura. Escuché el crujido de ramas secas y sentí el impacto contra la tierra dura. El golpe me sacó el aire por completo. Me quedé tirada ahí, tosiendo, jadeando, tratando de obligar a mis pulmones a funcionar de nuevo. Me dolía cada hueso, cada músculo estaba tenso como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Lentamente, abrí los ojos. Lo primero que vi fue la copa de un pino recortada contra el cielo nocturno y la luna creciente. Olía a humedad, a tierra mojada, a hojas de pino. Estaba de vuelta. Me incorporé tambaleándome, con las rodillas raspadas y la ropa llena de tierra y hojas secas. Miré a mi alrededor. Estaba exactamente en el mismo lugar de la carretera federal donde me había quedado varada. A unos 20 pasos de mí, en el acotamiento de terracería, estaba mi camioneta estacionada. Corrí hacia ella con lágrimas rodando por mi cara. Quería besar el metal oxidado de la puerta. Me asomé por la ventana, adentro estaban mi libreta y mi pluma tiradas en el asiento del copiloto, donde habían caído después de flotar. Saqué las llaves de mi bolsillo con manos que temblaban tanto que apenas podía atinarle a la cerradura. Entré a la cabina, metí la llave en el contacto, pisé el embrague, cerré los ojos y recé una última vez en voz alta. Giré la llave. El motor de la vieja camioneta tosió una sola vez y encendió de inmediato, ronroneando perfectamente, como si jamás hubiera fallado. Las luces del tablero se encendieron. Los faros iluminaron la carretera con toda su potencia y la radio volvió a la vida a todo volumen,
tocando exactamente la misma canción de música norteña romántica en la que se había cortado. Arranqué acelerando a fondo, quemando llantas sobre la terracería para volver al asfalto. Manejé de regreso a Villa Clara rebasando el límite de velocidad en cada curva, con el seguro de las puertas puesto, las ventanas arriba y sin atreverme una sola vez a mirar por el espejo retrovisor o hacia el cielo a través del parabrisas. Solo miraba la línea amarilla de la carretera frente a mí. Llegué a mi casa en las primeras horas de la madrugada, cuando el sol apenas empezaba a pintar el cielo de un tono anaranjado oscuro. Frené de golpe frente a la entrada. Todo estaba en silencio en la calle. Entré corriendo a la casa, tiré las llaves sobre la mesa y fui directo al refrigerador para tomar una botella de agua entera sin respirar. Estaba empapada en sudor frío y llena de tierra. Me apoyé en la barra de la cocina para tranquilizarme, intentando convencerme a mí misma de que, finalmente, estaba a salvo. Que el viaje a la convención había sido largo, que tuve una pesadilla en la carretera, que todo iba a estar bien. Pero entonces levanté la mirada hacia la pared. Allí tengo colgado un reloj digital que también marca la fecha y el día de la semana. Me acerqué lentamente. Yo había salido a hacer mi entrega un día viernes por la tarde. Recuerdo perfectamente haber mirado la fecha en mi teléfono antes de subir a la montaña. El reloj digital de la cocina marcaba la misma hora aproximada en la que yo sentía que había llegado, 5:30 am. Pero el día decía martes. Revisé mi computadora portátil, encendí la televisión para ver el noticiero matutino. Todo confirmaba lo mismo. Habían pasado 4 días enteros. Me dejé caer en una silla, sintiendo que el piso se abría debajo de mí. 4 días completos. En mi mente, desde que la camioneta se apagó, subí a esa nave, escapé y caí de regreso en el bosque. No habían pasado más de 3 o 4 horas. ¿Qué había pasado en el resto de ese tiempo donde estuvo mi cuerpo que me hicieron en esas horas que mi cerebro ha borrado por completo de mi memoria consciente a las pocas horas, cuando mi familia despertó, se encontraron conmigo en un estado de shock total? Llevaban 3 días marcándome, habían ido a buscarme al pueblo vecino, ya habían hablado con la policía de caminos reportando mi desaparición. Tuvieron que cancelar citas, el negocio estuvo cerrado. Cuando me preguntaron dónde estaba, qué me había pasado en la ropa y por qué estuve incomunicada 4 días, simplemente no supe qué decir. Les dije que la camioneta se había averiado en un barranco donde no había señal, que me perdí tratando de caminar buscando ayuda y que pasé días durmiendo en el bosque hasta que pude volver. Esa mentira fue más fácil de tragar que decirles que fui abducida por seres de otro planeta. Hasta el día de hoy, esa es la versión oficial que conoce mi familia. Han pasado ya unos años desde esa noche en la carretera. Sigo trabajando en mis detalles personalizados, mi vida ha vuelto a una relativa normalidad. Pero yo ya no soy la misma persona. Algo dentro de mí cambió fundamentalmente después de ver la Tierra desde la ventana de esa nave plateada. Tengo secuelas. Hay noches en las que despierto bañada en sudor frío, escuchando en mi cabeza ese zumbido grave de baja frecuencia o recordando la voz telepática fría y sin emociones que me obligaba a detenerme. A veces, de la nada, tengo sangrados nasales que no tienen explicación médica. Ya no manejo de noche bajo ninguna circunstancia, si tengo que salir de la ciudad y empieza a oscurecer, prefiero pagar un hotel de paso y dormir ahí antes que adentrarme en una carretera solitaria. Si miras al cielo en una noche estrellada en el bosque, es fácil sentirse pequeña. Pero después de lo que me pasó, sé que no solo somos pequeños, somos observados. Esa nave, esos seres, la tecnología que manejan, están a siglos de ventaja de nosotros. No sé si son hostiles, no sé si están aquí para estudiar nuestra flora, nuestra fauna o nuestra biología. No sé qué querían de mí y, francamente, espero no averiguarlo jamás.
Escribir y contar esta historia frente a la cámara es una forma de terapia para mí, una forma de sacar esto del pecho. Sé que en los comentarios habrá muchas personas dudando, buscando huecos en la historia o riéndose. Y lo entiendo. Si yo estuviera del otro lado de la pantalla, probablemente haría lo mismo. Es un mecanismo de defensa de la mente humana negar lo que no puede comprender o lo que le aterra. Pero yo sé lo que viví. Sentí el frío del metal alienígena, vi las luces proyectando galaxias, y sentí la fuerza abrumadora de una mente superior aplastando mis pensamientos. Sabemos tan poco del universo que nos rodea, que creer que estamos solos o que somos el pináculo de la evolución es una arrogancia muy peligrosa. Gracias por quedarse hasta el final de este largo video, gracias por escucharme y por acompañarme en este relato tan personal. Si alguna vez van manejando de noche por la sierra y su estéreo empieza a fallar, háganme un favor, bajen los seguros, cierren los ojos y recen para que las luces de afuera sean solo un camión. Like y suscríbete para más historias.